Libro Los Hechos de los Apóstoles. Es el libro del Nuevo Testamento que más carácter histórico tiene. No obstante, la idea fundamental de su autor no es tanto contar qué pasó exactamente tras la muerte de Jesús, como decirnos cuál era la fe que transmitían los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús y cuáles fueron los primeros pasos de la constitución de la Iglesia. El cristianismo nació como una culminación de la religión judía, no como nueva religión. Para ellos lo que predicaban era el cumplimiento en Jesús de Nazaret de las promesas hechas por Dios a su pueblo, aunque entendidas de forma nueva y diferente. Estas diferencias le costaron la vida a Jesús, a San Esteban, a Santiago, etc. Los apóstoles y los primeros misioneros cristianos, cuando llegaban a una ciudad, iban a las sinagogas y allí contaban lo sucedido. Para los oyentes solo era nueva la interpretación de los hechos de Jesús. De hecho, en este libro se dice expresamente que muchos sacerdotes judíos y fariseos y maestros de la ley se unieron al movimiento Jesús. Pero esto mismo fue también la primera gran dificultad que encontró el cristianismo en su expansión. Había judeocristianos que creían necesario seguir practicando algunas normas del judaísmo. Por otra parte, en los Hechos se narra cómo San Pedro tuvo una revelación acerca de que también los no judíos debían ser bautizados. Fue en casa del centurión Cornelio. Tras el bautismo de él y de todos los de su casa, experimentaron un fenómeno similar al de Pentecostés. El año 50 hubo en Jerusalén un verdadero concilio para dirimir todas estas cuestiones. Después, el libro sigue contando sobre todos los viajes misioneros de San Pablo. La idea fundamental que transmitían era que Dios, creador de todo lo que existe, nos salva en Jesús de Nazaret, por quien se perdonan todos nuestros pecados, los de todos los seres humanos sin excepción, que esto fue así porque nuestro Padre Dios nos quiere por encima de todo y no por sacrificios de animales, o ni siquiera por nuestras buenas obras. Recemos. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Te necesitamos ahora más que entonces. Señor Jesús, perdona nuestra soberbia. Ayúdanos a entenderte de veras. Amén. Así sea. Nueva predicación del Evangelio o vitalidad evangélica renovada en pleno siglo XXI. Veamos el vídeo siguiente. El camino neocatecumenal nació en la década de los 60 en las barracas del barrio de Palomeras en Madrid, España. Se trata de un itinerario de catequesis que propone redescubrir el bautismo y que se imparte bajo la dirección del obispo diocesano. Por eso no es un movimiento ni una congregación. Como es un itinerario, no tiene fundadores, sino iniciadores. Uno de ellos es Kiko Argüello, quien después de una crisis existencial lo dejó todo y se marchó a vivir con los más pobres. Cuando empezó a evangelizar, nació la primera comunidad neocatecumenal. También es iniciadora Carmen Hernández. Conocía a Kiko antes de que naciera la primera comunidad, pero no se fiaba de él. Tras una visita del arzobispo a las barracas, Carmen empezó a trabajar junto a Argüello. Hemos nacido para ayudar en las parroquias y a los obispos a abrir un camino de iniciación cristiana para los cristianos adultos. Es algo muy profundo, algo muy grande. Como no es un movimiento apostólico ni una congregación, tampoco tiene parroquias propias, hospitales o instituciones educativas. ¿Qué cosa administra? ¿Qué administramos? Bienes espirituales. No hay dinero, no hay propiedades. ¿Y cuáles son estos bienes? El neocatecumenado, la catequesis, el arte catequético. ¿Cómo articular una forma de educar en la fe? Estos son los bienes que ponemos al servicio de los obispos. Quienes inician el camino, a lo largo de varios años, reciben una catequesis especial para redescubrir su fe. En 2008, Benedicto XVI aprobó definitivamente los Estatutos del Camino y en 2011 la doctrina contenida en sus catequesis. Hoy están presentes en más de 100 países, cuentan con más de 80 seminarios y unas 40.000 comunidades en más de 6.000 parroquias.